Muy buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy voy a tener el gusto de darles mi sesión académica. Les voy a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. Agradezco la asesoría de mi profesora asesor, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Yo soy la doctora Gladys Abigail García García y pues vamos a iniciar. Vamos a empezar un poco con historia. Realmente lupus viene desde la Edad Media. Se empleó una palabra denominada lobo, que es como las lesiones devoran la carne, entonces era por eso que se le denominó esa palabra. Se caracterizó en realidad por enfermedades que se presentaban en forma de úlceras, principalmente en miembros inferiores. Ya en el siglo XVIII, el dermatólogo francés Cazenave mencionó por primera vez el término lupus eritematoso. Y posteriormente Kaposi describió el lupus discoide como una entidad separada. En el siglo XIX, poco a poco ya se fue distinguiendo entre el lupus vulgaris y el lupus cutáneo en su sentido más moderno. Kaposi y colaboradores, dentro de ellos Osler, permitieron reconocer en realidad el ADN y el reconocimiento como tal del ADN como principal factor o principal diana de los anticuerpos antinucleares y el papel en realidad que va a tener los interferones, porque son los interferones que tienen mucho papel en el lupus eritematoso. Ya en el siglo XX, los glucocorticoides, la hidroxicloroquina y agentes inmunosupresores, que realmente son medicamentos que actualmente todavía se utilizan, pues ahí es cuando aparece. En el siglo XXI ya se da un reconocimiento mucho más profundo de lo que es en realidad el lupus eritematoso. Entonces, acá vemos una línea del tiempo desde la Edad Media hasta el 2020 y vemos cómo realmente desde el inicio de la Edad Media, en la parte de donde está en rojo, vemos que describen la palabra lobo. Luego vamos viendo que ya empiezan a distinguir sobre las enfermedades cutáneas y también acá en esta parte de la era de lupus ya describen las lesiones en alas de mariposa. En la era ya posterior, pues vemos que ya empiezan a emplear muchos de los medicamentos que actualmente se utilizan, como la hidroxicloroquina, el metotrexate, los glucocorticoides, y así sucesivamente hasta la era actual. Entonces aquí una ilustración de uno de los artículos revisados donde se ve realmente, vemos en la imagen, por ejemplo, en la imagen B, donde hay una representación de un paciente que tiene lupus. En la representación C vemos cómo en la parte, cómo tiene las lesiones como en ala de mariposa, pero no están como realmente muy definidas. Ya en la parte D, ya vemos en la parte donde está subrayado con rojo, pues que se da la primera mención del término lupus eritematoso. Y en la parte inferior de la imagen vemos la representación realmente de un lupus vulgaris y lupus eritematoso, realmente cómo se afecta en el área facial. Entonces, vamos a empezar un poco sobre la introducción. Realmente el lupus eritematoso va a ser una enfermedad autoinmune que realmente va a afectar a múltiples órganos, pero tiene cierta predilección de órganos como riñones, sistema nervioso central, articulaciones y piel. Esto lo que termina pasando o que realmente pasa en el lupus eritematoso es que se van a producir autoanticuerpos que van a atacar a los propios antígenos. Entonces, esto va a hacer que se acumulen varios complejos inmunes dentro de los vasos sanguíneos y va a desencadenar con ello muchas reacciones inflamatorias. Dentro de la epidemiología, realmente hay una afectación desproporcionada que va a afectar principalmente a mujeres. Y esto se dice principalmente porque afecta a mujeres en la edad, puede pasar en edad fértil, y esto es por la elevación de los estrógenos. Entonces, además, se dice que mujeres posmenopáusicas bueno, en embarazo, porque los niveles de estrógenos se encuentran elevados en mujeres posmenopáusicas, pues como tienen pueden darse se le pueden dar estrógenos a estos pacientes, entonces pueden en ese momento activarse el lupus eritematoso.
Hay ciertas poblaciones que pueden presentar más lupus eritematoso, como dentro de ellos los afroamericanos, los amerindios y los asiáticos. La prevalencia realmente se estimó en Estados Unidos entre un 72.8 por 100.000 personas y la incidencia fue de 5.1 por 100.000 personas año entre el 2002 y 2009. Realmente un estudio que se realizó en Minnesota vieron que el lupus aumentó de 30.6 por 100.000 personas en 1985 hasta 97.4 en el 2015. Entonces, este es un estudio epidemiológico global de lo que es el lupus eritematoso, en donde evaluaron varias regiones del mundo donde más se reportaba o veían casos de lupus eritematoso. Entonces, las altas incidencias fueron vistas en Polonia, en Estados Unidos, en Barbados y China. Y realmente vieron que la incidencia mundial en este estudio era de 5.14 con un intervalo entre 1.4 y 15.1 por 100.000 personas al año. Este es un estudio también que se realizó aquí en México, que fue un estudio donde evaluaron las características sociodemográficas, clínicas y bioquímicas de pacientes que tenían lupus en un centro de tercer nivel. Fueron evaluados 160 pacientes y de estos un 81% de las pacientes fueron mujeres, ya por lo previamente descrito. La mediana de edad de estas pacientes fue de 28 años. 18.1 de estas pacientes tenían antecedentes familiares de lupus eritematoso. Ya veremos que realmente hay una bastante predilección o un factor genético como tal. Y las manifestaciones que más fueron afectadas fueron articular, renal y hematológica. Vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Realmente hay muchos factores de riesgo, desde epigenéticos, que son genéticos, algunos genéticos, factores ambientales, que también vamos a ver que son bastante importantes, factores inmunobiológicos, disfunciones mitocondriales y del inmunometabolismo. Entonces, vamos a empezar con los factores genéticos. Realmente hay una gran agregación familiar del lupus junto a una mayor frecuencia de pacientes de primer grado. Y se dice que estos pacientes o estos pacientes que tienen antecedentes familiares o tienen familiares de primer grado con lupus, pues tienen más chance de desarrollar lupus. Realmente la concurrencia o la afectación se da más en gemelos monocigotos en un porcentaje de 5 a 50% que en gemelos dicigotos. Y realmente la región afectada o la más encontrada es la región HLA, que va a ser el factor de riesgo más común para pacientes con lupus. Pero dentro de ello, hay haplotipos que se pueden presentar en estos pacientes, ya sea en pacientes que solo van a tener el lupus eritematoso sistémico o pacientes que tienen nefritis lúpica. Entonces, dentro de los haplotipos realmente vemos que siempre está el HLA, pero puede ser DR3, DR9, DR15 o podemos agregar en esta parte el DQA1. Y en nefritis lúpica, estos son los más reportados de R3, de R15 y el de QA1 0101. También hay factores como tal o hay pacientes que van a tener mucho factor de riesgo, 14 veces mayor, donde vemos el síndrome de Klinefelter, que son pacientes que realmente van a tener un cromosoma extra, un X. Entonces, estos pacientes pueden presentarse con poco vello, o sea, son pacientes masculinos, pero que pueden tener pechos, pueden tener testículos pequeños. Entonces, estos pacientes tienen un riesgo 14 veces mayor. Está también este síndrome de triple X porque son niñas que van a tener un cromosoma X, entonces pueden tener un factor de riesgo 2.5 veces mayor. Hay factores epigenéticos. Realmente el estrés oxidativo y la dieta pueden desencadenar los eventos epigenéticos y se ha demostrado que tanto la hipometilación como la hipermetilación pueden ser factores de riesgo para desarrollar lupus eritematoso. Tenemos factores ambientales. Me gustaría hacer énfasis porque son factores que, pues, de cierta manera se pueden, reducir. Y dentro de ellos, uno de los más frecuentemente relacionados es el tabaco, pero también está relacionado
virus como el virus del Epstein-Barr, que aproximadamente, o realmente lo que hace el virus del Epstein-Barr es que ataca las regiones promotoras en las células B de pacientes con lupus eritematoso. Entonces, otro de los factores de riesgo que pueden ser es anticonceptivos, alcohol y la radiación ultravioleta, que es uno de los más mencionados. Hay un dilema en esta parte y era lo que mencionaban en este artículo, que realmente la exposición a la radiación ultravioleta va a empeorar el lupus eritematoso ya preexistente. Sin embargo, los pacientes pues de alguna forma necesitan esta radiación ultravioleta, entonces a veces puede resultar que ese paciente no tiene niveles normales de vitamina D, pues puede resultar también siendo un factor de riesgo. Hay medicamentos que pueden ser desencadenantes de lupus eritematoso, principalmente procainamida, que son antiarrítmicos. También hay antibióticos de amplio espectro y vasodilatadores como son la hidralazina, que pueden ser factores desencadenantes de lupus. Mm, Bueno, dentro de la patogenia, realmente lo que va a pasar con estos pacientes es que hay una desregulación inmune, hay una activación de lo que son las células inmunitarias, entonces va a haber una desregulación tanto de las células inmunitarias adaptativas como de las células inmunitarias innatas. Entonces, aquí va a haber una afectación aberrante del interferón tipo 1 y puede haber pérdida de lo que es la tolerancia. Sin embargo, como vimos previamente, también esos pacientes pueden tener la predisposición genética, los factores ambientales como infecciones o complejos inmunes que se van a depositar, principalmente en piel o riñón, que son las causas, son una de las manifestaciones que el lupus puede presentar como nefritis lúpica. Entonces, en esta imagen vemos que realmente, o qué es lo que realmente vemos en la parte superior, pues vemos tabaco, radiación ultravioleta, que esto al final, como es un factor de riesgo, puede provocar defectos tanto intracelulares como extracelulares en la eliminación de lo que son los antígenos. Entonces va a haber una pérdida de la tolerancia, tanto inmunitaria adaptativa como la innata. Y un papel clave que va a ser en el lupus eritematoso y que vamos a ver que se habla mucho de esto, va a ser el interferón de tipo 1. Entonces, realmente, si lo vemos desde el punto de vista de piel, pues este paciente puede llegar a tener pérdida de la función del sistema inmune. Entonces, lo que termina pasando es que esto conduce a una presencia aumentada de autoproteínas y ácidos nucleicos. Esto puede ser que haya una afectación de piel, que va a haber un defecto en lo que es la ADN-asa, ya no se va a producir lo que es el ADN extracelular, o sea, el ADN extracelular ya no se va a degradar y esto va a estar como un daño, como un antígeno realmente potencial. Esto es evidente cuando, por ejemplo, agentes como la radiación ultravioleta van a conducir a daños en el ADN y especies reactivas de oxígeno. Entonces, aquí puede haber daño oxidativo del ADN, dificulta como tal la degradación de lo que es el ADN por la ADNasa 3 en la célula. Van a haber acumulación de proteínas, ácidos nucleicos que no han podido ser eliminados y que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico como señales de peligro. Realmente empieza el sistema inmune a reconocerlos como señales de peligro y va a haber una estimulación de lo que son las citocinas y de varios sensores en el espacio tanto extracelular como intracelular. Muchos receptores aquí van a ser muy importantes, por ejemplo, los receptores tipo TOL, el TOL tipo 3, el 7 y el 9, que van a reconocer tanto ARN como ADN. Hay varios mediadores que van a ser importantes en esta patogenia, como son el interferón tipo 1, el 3, el factor de necrosis tumoral y varias quimiosina, pero de estos el más importante es el interferón tipo 1. Esta es la patogenia que se produce, pero a nivel de riñón. Entonces, va a haber una interacción entre las células T, entre las células B y las células dendríticas. Aquí va a haber una producción aumentada de lo que son los autoanticuerpos. Van a formar complejos inmunitarios que realmente se van a depositar en el riñón, van a activar al sistema inmune, al sistema de complemento y van a desencadenar varias de las respuestas inflamatorias.
Estas células B, que ya no van a ser células B normales, sino van a ser autorreactivas, van a producir autoantígenos que se van a presentar a las células T. Va a haber una desregulación como tal de la inmunitaria y van a provocar lo que son mediadores proinflamatorios. Las células dendríticas acá van a mostrar reconocimiento y presentación como tal no normal de autoantígenos, sino va a ser de forma aberrante. Entonces, lo que va a terminar pasando es que hay una respuesta autoinmune contra el tejido renal. Dentro de las manifestaciones, vamos a ver manifestaciones principalmente constitucionales que van a ser de las primeras que se van a presentar, y una de ellas es la fatiga, que se va a presentar entre el 80 y el 100%. Es considerada como una de las características que va a provocar mayor impacto en los pacientes con lupus eritematoso. La fiebre puede ser otro dato que se puede presentar y tenemos que tener en cuenta varios diagnósticos diferenciales como infecciones, medicamentos o malignidad, y estos pacientes van a responder bien a los antipiréticos y corticosteroides. Los pacientes además pueden llegar a tener confusión mental, pérdida de peso, anorexia y astenia. Como tal, la piel va a ser el segundo órgano involucrado, más afectado en el lupus eritematoso. Dentro de ello podemos encontrar hallazgos histopatológicos, y esto se va a clasificar como una enfermedad cutánea específica del lupus eritematoso y como una enfermedad no específica. Si tenemos la enfermedad cutánea específica del lupus eritematoso, podemos tener el lupus eritematoso cutáneo crónico, el lupus eritematoso cutáneo subagudo y el agudo. En la parte de la derecha, de la izquierda, pues realmente tenemos lesiones típicas del lupus eritematoso cutáneo. Entonces vemos en el inciso A, en esta parte, que son lesiones de lupus eritematoso discoide, donde hay eritema, hay descamación, hay área de despigmentación y cicatrización por lesiones que previamente tenía el paciente. En el inciso B son lesiones muy similares que están en la pierna. En el inciso C pues ya son lesiones están mucho más activas, son de carácter anular en el brazo y también tienen el pecho, así como en las piernas. Entonces vamos a hablar un poco sobre el lupus eritematoso cutáneo crónico. Hay cuatro tipos. Voy a empezar con el lupus eritematoso discoide, que va a representar realmente el 50% de los casos. Se denomina si está localizado, si solo afecta cabeza y cuello, y si está generalizado, pues se extiende por debajo del cuello. Este va a tener placas eritematosas, a veces van a ser con características escamosas, se van a presentar en las áreas expuestas al sol y progresan a despigmentación y cicatrización de forma trófica. Está también la paniculitis por lupus eritematoso, que es también conocida como un lupus profundo. Se van a presentar como nódulos o placas subcutáneas que van a estar en cara, en cuero cabelludo, en glúteos, en parte proximal de las extremidades, y estas pueden progresar a ulceración o a atrofia subcutánea. Está el lupus eritematoso túmido, que estas lesiones tienden a aparecer en lo que es cara, cuello, parte superior del pecho, en hombros. Van a tener forma de máculas, pápulas y placas eritematosas que van a tener características lisas, sin escamas. Los bordes van a ser nítidos y elevados, y la característica también es que es fotosensible. Lupus eritematoso de Sabañones, que es con estas iniciales. Esta va a estar afectada a las áreas expuestas al frío, principalmente superficies sacrales, quiere decir que las áreas más lejanas al centro, con placas y nódulos dolorosos, violáceos, que pueden parecer o pueden progresar a lo que son ulceraciones, como vemos en la imagen, las ulceraciones que tiene justo en las partes sacrales. Ok, bueno, entonces vamos a hablar sobre el lupus eritematoso cutáneo subagudo. De estos son tres. Está el anular, que son placas pues, que se van anulares, que van a fusionarse. Se pueden encontrar en la región lateral de la cara, en el tronco superior y en zonas extensoras de las extremidades. La pápula escamosa, que puede parecer como psoriasis o eczema. Y la eritrodérmica, que se va a manifestar como una eritrodemia exfoliativa generalizada.
Esto realmente también, además, lupus eritematoso subagudo también puede presentarse por fármacos como inhibidores de bomba de protones, antihipertensivos como lo es los diuréticos tiacídicos y los bloqueadores de calcio, anticonvulsivos y antibióticos. Ahora vamos a hablar sobre el lupus eritematoso cutáneo agudo, que este se puede presentar entre el 30 y 50% de los pacientes. Con lupus eritematoso, el 95% va a tener ANA positivo. Puede ser de forma localizada, generalizada o este que se llama TEN-like. Realmente la forma localizada es el que todos conocemos, que es la forma mariposa, que se va a formar en el puente, o sea, que se va a presentar en las mejillas y puente nasal, pero lo importante de este o la diferencia que debemos hacer en un paciente que tiene, un paciente con dermatomiositis, que va a tener lesiones de piel, es que el paciente con dermatomiositis sí puede tener la afectación nasolabial. El exantema puede ser elevado o plano, puede estar asociado a una escama fina y puede ser inducido por el sol y no va a dejar cicatriz y va a ser de forma transitoria. La forma generalizada también es denominada como exantema lúpico maculopapular. Va a ocurrir por encima o por debajo del cuello y además va a ser fotosensible y va a ser pruriginoso. El TEN-like, pues realmente este va a tener una característica muy similar a lo que ya hemos visto previamente, que es el NET. Entonces, como una necrólisis epidérmica tóxica, pero realmente aquí no va a tener un factor desencadenante como un fármaco. Estas son imágenes de pacientes que tienen la erupción en rostro. Sin embargo, en el inciso A vemos a un paciente que tiene la erupción en mariposa de un paciente con lupus. En el inciso B realmente es un paciente que tiene una dermatomiositis con esas lesiones cutáneas, pero vemos la diferencia que el paciente con dermatomiositis en el inciso B pues no tiene, sí tiene afectación del pliegue nasolabial, a diferencia del inciso A. En el inciso C realmente solo es una rosácea que presenta este paciente y que realmente la rosácea también puede tener desencadenantes como es el alcohol, el calor y las comidas picantes. También podemos tener enfermedades cutáneas no específicas de lupus, son mucho más raras, pero también se pueden presentar. Dentro de ellos, las enfermedades vasculares cutáneas, aquí entra el íveo reticularis, el fenómeno de Reynolds, la vasculitis urticarial, que también son uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros vemos en la consulta, vasculopatías, y también podemos tener el líquen plano, el lupus eritematoso ampolloso, nódulos reumatoides. Entonces, podemos tener una gama de varias enfermedades que sospechar en el paciente que se nos presenta con una enfermedad cutánea, pero que realmente no es específica. En esta imagen vemos en el inciso A a un paciente con una alopecia debido a un lupus eritematoso cutáneo y en el inciso B, pues un paciente con líquen plano pilar. El paciente con lupus también puede tener manifestaciones musculoesqueléticas. Va a tener un compromiso articular en 90% de los pacientes y 75% lo van a presentar en el momento del diagnóstico. Va a ir desde artralgias moderadas hasta un paciente que puede tener artropatías severas. Las características es que va a ser poliarticular, va a ser simétrico, el dolor va a ser desproporcionado, puede encontrarse derrame sinovial pequeño, se va a encontrar en rodillas, en carpo, en interfalángica proximal, y este paciente puede tener una sinovitis subclínica. Hay unos síndromes denominados como artropatía de Jacob, que realmente es una artropatía de manos y pies que va a ser característica no erosiva. Está Rupus, que también es una poliartritis simétrica erosiva deformante. Pero además de esto puede tener el paciente compromiso muscular. Realmente puede tener debilidad muscular muy leve, mialgias, pero se puede presentar hasta el 70% de los pacientes. Puede darse como una miopatía inflamatoria, hay también miopatías, principalmente por fármacos que el paciente puede estar ya consumiendo, como glucocorticoides, hidroxicloroquina o estatinas. Hay también, o dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, también se puede presentar una necrosis avascular,
En el 30% de los pacientes va a ser de forma asintomática, 10 a 15% de los pacientes pueden estar sintomáticos y el 90% de los pacientes puede tener una afectación de la necrosis avascular en la cabeza femoral. Y aquí una de las manifestaciones renales realmente que se pueden dar, entre el 20 a 75% de los pacientes va a presentar una nefritis lúpica en los primeros 10 años. Estas manifestaciones renales realmente pueden estar mediadas o no por inmunocomplejos. Entonces vemos que en la mediada por inmunocomplejos, aquí entra la nefritis lúpica desde la clase 1 hasta la clase 4 y vamos a ver las lesiones vasculares que estos pacientes pueden llegar a presentar por precisamente los inmunocomplejos o por la fisiopatología que previamente se explicó, que realmente lo que hacen es formar inmunocomplejos y esto manifestar o presentar todas las manifestaciones renales. Podemos tener una nefritis causada por enfermedades asociadas al LES, por ejemplo, pacientes que tienen vasculitis, síndrome de superposición de esclerodermia y lupus eritematoso. Diabetes puede presentarse estos pacientes o pueden llegar a presentar una diabetes inducida por los fármacos inmunosupresores y eso. Bueno, entonces dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas realmente las vamos a clasificar tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central puede presentar el paciente dentro de un 7 a un 20% convulsiones. Puede tener también dolores de cabeza, eventos cerebrovasculares, ansiedad, psicosis y puede tener disfunción cognitiva o trastornos del estado de ánimo. Además, dentro de las afectaciones del sistema nervioso periférico, el paciente puede presentar frecuentemente la polineuropatía, que fue lo que previamente también se describió. Dentro de las manifestaciones hematológicas, una de las principales o la más común va a ser la anemia, que es la manifestación hematológica más común. Va a presentar un tercio de los pacientes va a ser por enfermedad crónica, un tercio va a ser por deficiencia de hierro y un 10% de los pacientes pueden presentar esta anemia por una anemia hemolítica autoinmune. La trombocitopenia precisamente se va a dar por destrucción autoinmune y la leucopenia puede ser una manifestación frecuente hasta en el 50% de los pacientes. Este es un estudio que se realizó en Arabia y aquí en este estudio lo que evidenciaron fue que realmente los hallazgos más comunes en los pacientes que tenían lupus eritematoso fueron el derrame pleural, la neumonía, el dolor torácico por la pleuritis, hipertensión pulmonar, neumonitis lúpica y bronquiectasis. Dentro de las manifestaciones cardíacas más reportadas está la pericarditis y las valvulopatías, dentro de ellas la endocarditis de Lindbergh-Sachs, que se puede presentar hasta un 61%. Estos pacientes pueden llegar a tener un engrosamiento de la válvula mitral. Sabemos que todos estos inmunocomplejos pueden también ir a depositarse a cualquier órgano y vegetaciones en un 43%. Una de las manifestaciones más comunes que el paciente va a tener ocular va a ser la queratoconjuntivitis zika, perdón, que es la que se va a presentar de forma más común. De ahí podemos tener uveitis, podemos tener otras manifestaciones oculares, pero la más común va a ser esta queratoconjuntivitis o queratoconjuntivitis seca, ¿verdad? Entonces, vemos acá las manifestaciones. Se ve realmente que las manifestaciones principales que el paciente va a tener van a ser en mucosas musculoesqueléticas, pero este paciente también puede tener complicaciones neurológicas y una de las que marca el 70% van a ser los síntomas constitucionales como fiebre o fatiga, que son los principales que se van a manifestar al inicio. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Durante todo el tiempo o durante muchos años se han ido cambiando los criterios de clasificación. Los últimos que han quedado son los criterios de la clasificación de la ULAR del 2019, fueron los últimos que ya se actualizaron. Y realmente este paciente va a tener como criterio de ingreso, tiene que tener los anticuerpos antinucleares que deben de estar mayor o igual a 1.8. Ese va a ser el principal criterio. Sin embargo, también dice que puede tener una prueba positiva equivalente. Eso quiere decir que puede tener anti-Ro, anti-La, anticuerpo antifosfolípido también positivo. Si no está presente, realmente no se debe clasificar como LES. Y si está presente, entonces ya se aplican los diferentes criterios, que son 7 dominios clínicos y 3 dominios inmunológicos.
Entonces vemos los dominios clínicos, aquí está el dominio constitucional, vemos principalmente a la fiebre, los hematológicos como leucopenia, trombocitopenia, la hemólisis autoinmune, dentro de los neuropsiquiátricos, la psicosis, el delirio, mucocutáneos, si tiene el paciente úlceras orales, y así sucesivamente vamos viendo los diferentes criterios que se colocan. Este va a tener una sensibilidad de 92 y 89%, pero realmente este paciente, lo que se hace es tomar el criterio con puntaje más alto de cada dominio. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar, el paciente tiene una pericarditis, por ejemplo, entonces vamos a agarrar ese dominio y lo vamos a ir sumando. Si da una puntuación mayor de 10 o más, entonces ya entraría como de los criterios de clasificación. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Realmente hay varios biomarcadores que se pueden utilizar en lupus y esto va a depender del órgano que queremos investigar. Entonces aquí tenemos varios biomarcadores que voy a ir hablando sucesivamente. Entonces, estos son biomarcadores comunes que vamos a utilizar para lupus eritematoso sistémico. Tenemos los anti-DNA, que estos se van a asociar con la actividad de la enfermedad y pueden predecir como tal el desarrollo de una nefritis lúpica. Tiene una alta especificidad, pero tiene baja sensibilidad de 52 a 70%. Los anticuerpos anti-Smith, que estos se van a correlacionar con la actividad de la enfermedad, tanto de lupus eritematoso como de la nefritis lúpica. Va a ser un biomarcador altamente específico para lupus eritematoso. Tiene una especificidad alta también de 99%, con baja sensibilidad 5 al 30%. Y estos son biomarcadores que se pueden utilizar, por ejemplo, si queremos investigar una nefritis lúpica, los anticuerpos anti-C1Q, que realmente se mide en suero, los demás se miden en orina. Y vemos el que más se utiliza es el que se mide en orina, que es proteinuria, la relación de proteína-creatinina y la proteína en orina 24 horas, que este es un biomarcador urinario que es muy convencional para la nefritis lúpica. Los demás realmente se han evaluado como posibles biomarcadores, pero realmente no se utilizan. Por ejemplo, las quimiosinas, que realmente no se han validado de forma independiente. Si queremos investigar lesiones en piel, también podemos utilizar, estos se van a medir en suero. Está el índice AHR, está los anticuerpos anti-SSA y el BGLL3, que realmente estos se van a medir en suero. El índice HRA y el anti-SSA, que van a estar, el AHR que va a estar asociado con la actividad del LES, y el anti-SSA que va a estar asociado con lupus cutáneo subagudo. Podemos medir también o podemos utilizar biomarcadores en lupus eritematoso neuropsiquiátrico. Está dentro de ellos el anticuerpo anticariolipina, el anti-beta 2 glucoproteína beta 1, que realmente se puede medir tanto en suero como líquido cefalorraquídeo y va a estar asociado con manifestaciones de lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico. Se utiliza como biomarcadores de diagnóstico del lupus eritematoso neuropsiquiátrico y se utiliza para tomar decisiones del tratamiento. Este antirribosomal P, que se puede medir tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, va a ser un biomarcador altamente específico en el diagnóstico de lupus asociado con el lupus eritematoso neuropsiquiátrico. Y si queremos medir biomarcadores para una enfermedad cardiovascular, aquí podemos tener varios. Podemos tener tanto la troponina T cardíaca, podemos tener el HDL, los anticuerpos anti-IgG, anticariolipina anticariolipina y la selectina. Realmente el que se ha utilizado es la relación entre los granulocitos de baja densidad y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad y el cociente entre monocitos y colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, que se va a medir en suero. Va a predecir el riesgo de pacientes con SB, en pacientes con lupus, incluso al inicio de la enfermedad. La troponina T cardíaca, que realmente, el HDL, que puede ser un biomarcador clave de la aterosclerosis
En los pacientes que tienen lupus puede servir como un posible biomarcador terapéutico para los pacientes que tienen lupus y SB y puede ser un biomarcador temprano de daño endotelial y aterosclerosis prematura. Entonces, realmente el tratamiento, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Pues reducir la actividad de la enfermedad, prevenir el daño irreversible y mantener la calidad de vida del paciente. Entonces, se debe dar una suplementación de vitamina D. Los pacientes con lupus eritematoso pueden tener tanto deficiencia como insuficiencia de vitamina D. Y esto es porque los pacientes realmente no se asocian con la habitación del sol. La deficiencia se asocia con mayor actividad, mayor niveles de fatiga y mayor riesgo de trombosis en los pacientes con lupus eritematoso. En la nefritis lúpica, la suplementación de vitamina D puede hacer de que disminuya la proteinuria y retarde la progresión de daño renal. El objetivo terapéutico, el objetivo terapéutico recomendado realmente de la forma activa de la vitamina D va a ser de 40 nanogramos por ml. Deben dar recomendaciones de cómo evitar la luz ultravioleta, realmente recomendar factor de protección solar de 30 o más y que el paciente se cubra del sol, como ponerse lentes, gorro, camisa manga larga y pantalón largo. Estos son los medicamentos que se utilizan de forma tradicional en el lupus eritematoso. Dentro de ellos, uno de los más utilizados es la cetoprina, el micofenolato de mofetilo. Realmente estos se utilizan en combinación con glucocorticoides y antipalúdicos. Otros de los medicamentos que realmente se utilizan son AINES como Celecoxib y uno de los aláricos más utilizados es la hidroxicloroquina. Sin embargo, la hidroxicloroquina tiene tiene un factor de riesgo importante que es la retinopatía relacionada con la hidroxicloroquina. Entonces se dice que realmente si se da la dosis protectora para que en estos pacientes puedan no tener o el riesgo pueda disminuir, es dar una dosis terapéutica de 5 miligramos kilo día de hidroxicloroquina. Los glucocorticoides se utilizan tanto en tratamiento agudo como crónico, entonces realmente van a ser uno de los pilares fundamentales para el tratamiento del lupus. La hidroxicloroquina realmente se ha demostrado que es bien tolerado, disminuye el riesgo de brotes, mejora la expectativa de vida del paciente, disminuye el riesgo de trombosis, tiene efectos positivos en la piel del paciente y en las manifestaciones musculoesqueléticas. Y realmente cuando iniciamos la hidroxicloroquina de forma temprana, pues esto puede hacer que hayan o revertir los cambios de citocinas inflamatorias e interferón en el paciente con lupus que tiene un lupus incompleto. Estos son los avances terapéuticos que se han encontrado en pacientes para el tratamiento de lupus. Realmente uno de los más utilizados o el que más se ha demostrado que tiene pues efecto es el belimumab. Entonces, el belimumab realmente es un anticuerpo monoclonal recombinante, es totalmente humano. Es el primer biológico aprobado por la FDA para lupus. Y realmente lo que va a hacer este anticuerpo es que bloquea la unión del estimulador soluble de linfocitos B a su receptor en las células B. Y así lo que va a hacer es disminuir la supervivencia, la diferenciación y la activación de esas células B que no están actuando de forma normal. Está disponible como una infusión intravenosa o subcutánea. Las mejoras que tiene este anticuerpo es reducción en los brotes y la exposición a los esteroides, porque realmente tampoco lo que se quiere es que este paciente esté lo menos expuesto a tanto esteroide. Mejora a largo plazo la fatiga y se puede utilizar en tratamiento para la nefritis lúpica. Otro que se utiliza también de los biológicos, de los anticuerpos, es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. Como todos conocemos también, se dirige a la región CD20, la CD20 que va a estar presente en todas las células B, pero el CD20 no se va a encontrar en las células pro-B y en las células plasmáticas. Entonces, hacer un fármaco anti-CD20, pues va a producir citotoxicidad y depresión de las células B. Esto se utiliza en pacientes refractarios o en enfermedad hematológica asociada al lupus eritematoso.
Aquí realmente un resumen de las recomendaciones que la EULAR tiene del 2019 en pacientes que tienen lupus eritematoso, y esto va a depender de realmente en dónde se encuentra el paciente. Entonces, si el paciente tiene solo síntomas constitucionales, tiene una artritis que realmente es leve, una erupción cutánea que es menos del 9% de la superficie corporal, que tiene plaquetas entre 50 a 100.000, entonces realmente aquí podemos valorar iniciar hidroxicloroquina, glucocorticoides, y si el paciente tiene una afectación en piel, pues darle glucocorticoides de forma tópica e inhibidores de calcineurina. Pero si es un paciente que tiene la enfermedad es refractaria, podemos asociar el uso de metotrexate o azathioprina. Si es un paciente moderado, aquí pacientes que tienen artritis similares a la artritis reumatoidea, que tiene una erupción mayor de área de superficie corporal total, que va a ser de 9 a 18, que aquí ya podemos encontrar un paciente que tiene una vasculitis con menos de 18% de la superficie corporal y las plaquetas vayan en disminución de 20 a 50.000, y sería un paciente que ya empieza con datos de serositis. Este paciente lo tenemos que clasificar en moderado, y aquí podemos, aparte de los mencionados previamente, podemos empezar el inicio de metotrexate, azathioprina, micofenolato de mofetilo, y podemos también utilizar en los pacientes inhibidores de calcineurina. Si es un paciente que ya lo clasificamos como severo, es un paciente que ya tiene, ya está amenazando varios órganos, tiene varias afectación de órganos, las plaquetas ya se encuentran en menos de 20.000, puede ya tener un síndrome, una enfermedad similar a la púrpura trombocitopénica trombótica, o un síndrome hemofagocítico agudo, pues realmente aquí podemos añadir la ciclofosfamida, y en enfermedades refractarias ya podemos utilizar el rituximab. Si es un paciente que ya lo clasificamos como una nefritis lúpica, clase 3, clase 4 y clase 5, pues aquí ya de todos los medicamentos que previamente se describieron, se puede asociar también la ciclofosfamida, y en cuestiones refractarias se puede utilizar el belimumab. Aquí una forma de cómo realmente, por ejemplo, el rituximab, pues va a hacer que, o su efecto anti-CD20. Tenemos también el tacrolimus, que pues sabemos que son inhibidores de calcineurina, y estos que van a ser los inhibidores de JAK. Bueno, entonces realmente se concluye que el lupus eritematoso pues va a ser una enfermedad crónica, pues que va a tener una variabilidad pues bastante distinta, que puede afectar a múltiples órganos, que va a ir desde piel, va a tener afectaciones articulares, en riñones, sistema nervioso central o cardiovascular. Puede tener varios factores, dentro de factores genéticos, epigenéticos, hormonales, ambientales, dentro de ellos la radiación ultravioleta y las infecciones. Debemos de hacer un diagnóstico oportuno basados en criterios clínicos e inmunológicos, y esto con tal de mejorar el control de la enfermedad y prevenir al daño de órgano. Se debe de estratificar a los pacientes según la actividad y gravedad de la enfermedad. Se puede desde utilizar AINES, antipalúdicos, inmunosupresores y biológicos. Se debe de vigilar y tratar las complicaciones como nefritis lúpica, la enfermedad cardiovascular, osteoporosis, infecciones y el daño acumulado por enfermedad o el tratamiento. Deben ser evaluados para ajustar el tratamiento y minimizar los efectos adversos de los inmunosupresores y corticosteroides. Y bueno, me llevo muchas cosas de Monterrey, pero me llevo a mis amigos principalmente. Gracias.